¿En qué consiste este oráculo de la noche que has planteado en el museo? Muchas gracias, María Isabel. Gracias, Mónico, y todos los que están acá visitando la muestra, el oráculo de la noche. De pronto empezar por qué es el oráculo de la noche, que es un oráculo. Es una respuesta que da cuando tú lanzas una pregunta a una divinidad. Es la respuesta que lanza esa, llamamos divinidad, a algo que está en otra dimensión, que es superior o que está en un lugar que no es racional. El oráculo también puede ser un espacio determinado, delimitado, como el famoso oráculo de Delfos, o lugares también que son oraculares, que fueron generalmente las sibilas, que eran unas mujeres, eran las que canalizaban la información que venía y daban la respuesta del oráculo. Los hombres, desafortunadamente, eran quienes las traducían y les escribían lo que las sibilas decían, pero fueron las sibilas siempre las que bajaron el oráculo a unas mujeres vírgenes preparadas para recibir ese mensaje. El oráculo de la noche viene de un libro de Siddhartha Ribeiros, que es un brasilero que muy interesante, neurocientífico, que arma la historia del sueño, la importancia de los sueños en la humanidad y el sueño como oráculo, donde hay preguntas y respuestas, y hace también un poquito una reflexión sobre por qué como humanos hemos puesto en un lugar como separado, otro como fuera de la vigilia, la importancia de los sueños en nuestra sociedad, por decirlo así, como qué importancia tiene lo que soñamos como sociedad para la construcción de futuro o de otras formas de armar como comunidad, los pueblos originarios, nuestras propias culturas soñaron esa sociedad y construyeron a través de los sueños lo que podría ser nuestro futuro. Entonces eso también atraviesa como muchos intereses de la ciencia ficción. ¿Quién construye el futuro? ¿Cuál es la voz de las mujeres en la construcción del futuro? Digamos que en este espacio vamos a encontrar muchas preguntas y respuestas que van en diferentes medios, ¿no? Hay dibujos, fotografías, videos, publicaciones. Digamos que mi práctica también atraviesa como muchos medios en donde yo voy indagando desde diferentes perspectivas como esos intereses. Entonces uno llega y lo primero que ve es como este espacio también transformado como en estos grandes dibujos, murales, que trabajé con todo un equipo grande del Mambo para poder tener como todo este espacio dibujado y que abre como esa primera forma de comunicación con algo que no es como lo racional, lo lineal, sino que digamos que también me interesa mucho como todas las formas prelingüísticas, aunque me interesan mucho los libros. Van a ver como en estos espacios donde hay como unos cojines para acostarse y soñar y leer todas las publicaciones. Van a ver que trabajo mucho el formato de libro de artista, pero me interesa también muchísimo lo prelingüístico, antes de que se arme el lenguaje, y ahí aparecen los oráculos, los augurios que vienen de los augures, la lectura de las estrellas, del movimiento de los aves, de las vísceras, de las runas, de como todos estos mecanismos que hemos utilizado también para podernos comunicar con algo que es invisible, informe, que de pronto no está en esta dimensión y que necesita otra forma de comunicación ligada también como con la intuición, con incluso cosas que no son visibles, ¿no? Ahí aparecen también los vampiros. Es muy interesante porque se comunican enviando como señales, ecos que rebotan, y son esos rebotes de esas vibraciones las que los ubican. Entonces también se van ubicando en el espacio de una forma como completamente diferente a la solo visual, que es como una apertura también a entrar en este espacio como resonando un poco, ¿no? Digamos que hay varias partes, uno puede ir conectándose con esos personajes un poco andrógenos que también cambian entre el mundo animal, vegetal, fuerzas de la naturaleza, como eso es una parte importante de mi dibujo y de mi obra.
como esa constante transformación, femenino, masculino, animal, vegetal. Y ahí aparece en esta parte de allá, en esa mujer que tiene una cabeza como de coral. Aparece una artista, porque ahí es la muestra. Yo tengo un gran interés de colaborar y armar una especie de comunidades como temporales para trabajar, y ahí van a encontrar trabajo con artistas contemporáneos, pero también con artistas que ya están muertos. En ese sentido, un personaje muy importante es Emma Reyes. No sé si conocen a la artista Emma Reyes, pueden leer Diario por Correspondencia, y ahora en este ciclo de esta exposición vamos a tener como la fortuna de que se va a lanzar el libro Los Sueños de Emma Reyes, una mujer fabulosa, si no la conocen, muy olvidada en el arte colombiano, que tuvo que, desde muy joven, como muchos, una vida muy trágica, pero que la llevó a su destino como a ser una gran artista. Y hay una selección de unas obras de Emma, de la colección del museo y de unos familiares que también nos colaboraron para poder tener obra de ella, y en la que yo empiezo un diálogo que yo ayer me di cuenta que es como de las primeras respuestas que ha dado el oráculo para mí, porque si ustedes van a entrar y tienen sus preguntas y seguro recibirán sus respuestas, yo siento que Emma Reyes ya empezó a darme respuestas. Estamos trabajando en una película que están haciendo sobre Emma Reyes. En estos días de montaje y de esto hemos trabajado también en un proceso de pagamento, de sanación, en el que estamos intentando como que el espíritu de Emma Reyes, de cierta forma, que sea recibido y bienvenido en Colombia, que es un anhelo de ella también de ser como querida y reconocida en su propio país. Entonces, al mismo tiempo que va la exposición y uno va montando obras y voy haciendo dibujos y voy leyéndome Los Sueños de Emma Reyes, se empiezan a generar como acciones de otro tipo que en el mundo real empiezan a conectarnos los vivos con los muertos, porque en estas comunidades siempre he pensado que el diálogo entre lo vivo y lo muerto es muy reciente, que cerramos ese diálogo. Hasta hace muy poco las negociaciones entre los vivos y los muertos estaban más cercanas. Hacíamos pagamentos, ofrendas para que llueva, para que haya alimentación, como que hablábamos y negociábamos con los muertos. La modernidad separa un poco también esa cercanía, y es muy chévere que sea un museo de arte moderno el que permite que se vuelve como a abrir esa apertura entre que el dueño, un filósofo muy chévere, todo gótico argentino, llama como la comunidad de los espectros. Entonces vamos hablando como de hacer comunidad, incluso el mismo hecho de que estos murales los hayamos construido entre muchos, arman una comunidad en un momento en este espacio para generar imágenes, ¿no?, en ustedes. No sé si vamos a ver, ¿no?, porque Colombia abrió sus puertas, por decir de alguna forma, a que todas las personas en necesidad entraran. Llegaban hoy a Puerto Colombia unas placas gigantes de la comunidad italiana, de los judíos, de todo, dando las gracias al pueblo colombiano por dejar en un momento difícil la entrada. Y también yo me acuerdo la primera vez que me paré en ese muelle, y era como hacia el infinito, un muelle gigante, construcción monumental. Y yo pensaba en todos los problemas también de migración que tenemos para ir hacia otro lugar, y cómo nos imposibilitan tanto salir, y nosotros siempre fuimos entrando. Y comencé a registrar ese muelle. Un día me invitaron a una exposición individual y yo mostrar la fotografía, pero sin ninguna razón. Claro, solamente un lugar histórico de la modernidad. Y cuando se inauguró la muestra, una ola, esa ola gigante que tumbó el muelle, se desapareció. Fueron unas imágenes que se convirtieron muy
importante porque lo fotografiado desapareció. Cuando salen, cuando vuelven a nacer, porque está echando la película como hacia atrás, me gustó mucho como esa idea y trabajamos también como en un espacio común. Este es un muelle nuevo que lo construyeron y lo volvieron a hacer completamente nuevo. Es un pedazo, un fragmento. Y ahí comienzan a aparecer como todos esos espectros también, ¿no? Que da un poco con la luz, ¿no? Con otra luz. No sé si han leído la canción de Ayman. Buñuel le hace un reto al escritor de ¿cómo se llama el escritor de la canción de la acaba de ir, pero bueno, le hace un reto y le dice, no puede existir un gótico en el trópico y la mansión de Calma, la respuesta a ese reto de que sí se puede vivir una historia gótica en tierra. También del Vampiro hace parte de esa serie de fotografías de vampiros en la sabana, que la primera vez que las tomé un rollo en blanco y negro y otro rollo en color. Las originales son en blanco y negro. Yo archivé las fotos en color y las guardé. Esas fotos son como del comienzo del año 2000. El cambio climático de esto. Y él viene a grabar esa idea y culmina como en un documental donde relaciona muchas de las publicaciones que están acá, pero también como con mi pensamiento, como es mi casa, cómo yo me relaciono con lo natural, con lo animal, y cómo quizás la forma de vida de un artista se despliega también en la obra, como que se sale de sus márgenes, que es un poco estos dibujos que se salen del límite un poco del dibujo y se expanden, como también incitando a que tu postura o la forma en que tú habitas este planeta, mundo en relación con lo vivo y lo no vivo, hace parte también como de tu. Muchas gracias de verdad por este espacio y qué afortunada suerte precisamente coincidir pues de casualidad para nosotros tres estar acá presentes. Y María Isabel, me encantaría que nos contaras un poco acerca de esa estrecha relación con la obra de Emma Reyes. Me gusta mucho que evidencies precisamente que su trabajo, su obra y su vida y también pues toda la influencia que ella tuvo en la vida de otros artistas, incluso pues en esta época sigue muy vigente, pues cómo caló en tu vida la obra de ella. Sí, digamos que lo primero que yo conocí a Emma Reyes primero leyendo las cartas, las correspondencias que ella le hace a hermanas amigas, y yo quedé fascinada con su vida porque creo que mucha gente fue un libro que fue un éxito. Porque, ¿sabes? Esas personas que tú dices que su destino es como que todas las vicisitudes nacen con todo. Emma fue huérfana, la persona que la adoptó, que lo cogió, la encerró con su hermana en una casa, por años se escaparon, fue a vivir con unas monjas, tuvo que escapar de ahí, corrió por todo Sudamérica, o sea, además le llegó una comedidora. Hace poco me contaba la sobrina que nos prestó algunas de las obras de la colección, que incluso Emma estuvo cuando fue el desastre de Armero. Ella estaba en un hotel en Armero y le habían dado un cuarto muy lindo y llegó una pareja como de unos gringos y se estaban quejando que les había tocado un cuarto muy oscuro, que muy chiquito, que el cuarto tan horrible, y ella dijo, no, a mí que no me importa, le cedió el cuarto. Y ese día explotó ese desastre de Armero y murió todo el mundo de ese hostal, huyendo los que estaban en el cuarto que ella se dio. Como el cuarto ya era más oculto, un poquito más subterráneo, más oscuro, ella se salvó. Ella dice que se salvó siguiendo un grupo de ratas que le dieron el camino y ella siguió las ratas y ella pudo sobre. O sea, la historia de Emma Reyes es una película, o sea, y ella es como destinada a ser esa persona que todo lo que le pasa la lleva a cumplir su
su destino. Y pues a mí personalmente me fascinan las personas que tienen esa, como pues si yo hago retratos y autorretratos, digamos que el retrato de Marreyes es espectacular. Luego, como fascinada con su biografía, su historia, Emma comenzó a aparecer en las exposiciones cerca a mí, como que era como una amiga, como había un dibujo largo en la colección Martínez y no me acuerdo, Martínez y Utopía y Martínez, bueno, no me acuerdo la exposición que hubo hace poco en el Banco de la República, estaba un dibujo largo mío y al lado estaba Emma Reyes, bueno, por lo menos esperé en otro lugar, en Armenia, donde estaba la exposición. Y yo veía a Emma Reyes, mi amiga de verdad, y comencé a darme cuenta, con muchas ideas de la obra de Emma Reyes, como esos seres que se transforman en el paisaje, en lo natural, esos rostros que la gente dice que son monstruosos, pero que también hablan como una construcción de lo humano, otro, que colapsan también con el afuera. Como que hay mucha similitud entre la obra de ella y la mía que yo no me había dado cuenta, ¿sí? Y entonces comencé como a interesarme con ella, gracias también a Peque, que me colaboró para conseguir algunas partes de una obra de la colección, pero otra vez el contacto con la familia, seleccioné como esas imágenes que están ahí, y luego cuando están puestas acá en el lugar, esas pinturas de allá. En el montaje comencé a darme cuenta de cosas, por ejemplo esa imagen que nos parece unos ladrillos, un círculo que se arma como una espiral, parece el piso del museo como retorciéndose, ¿no? Y también estaba como montando algunas de las obras y me acuerdo que una de las personas que trabaja acá en el museo que me estaba ayudando a montar, me dijo, claro, ya sé por qué Marreyes. Miren los motivos de los puntos y los ornamentos, es lo mismo que lo que está abajo, yo no me había dado cuenta. Entonces comienzan como a ligarse a nivel formal y conceptual como muchas cosas y ya eso es imparable, como que ya empezamos a trabajar con la familia en una película que están haciendo sobre Emma Reyes, empezamos a hacer los ornamentos, las ofrendas, como que ya Emma Reyes está más acá que allá, como la comenzamos a traerla y como a reivindicar también lo que yo escuché de su familia es que cuando ella hace su exposición acá en Colombia, Marta trabaja en una crítica de ese momento, hace una crítica muy fuerte que dice que su obra es una obra completamente decorativa y ella queda muy traumatizada con eso y nunca vuelve a poner en Colombia, pero le queda como ese anhelo de volver y de ser reconocida. Entonces, para mí sería como muy emocionante poder ayudar a que su espíritu y su obra vuelva a conectar con este joven, con personas que no sabían quién era o que sí saben, pero que hacen como una empatía. Entonces, ese es como una de los chéveres de colaborar. Cuando yo recuerdo las primeras veces que vi los vampiros, todas estas personas de vampiros musicales que son muy interesantes, que son también un ejercicio de construir o de colonizar la percepción del vampiro occidental, que son muy interesantes. También generan unas performatividades. Y cuando uno ve o recuerda yo recuerdo los registros fotográficos y los videos, y hay algo de etéreos, flotantes en estos vampiros, en estos registros, y que son constantes, no solamente en la obra de La Sabana, sino también en la obra de Puerto Colombia. No sé si nos puedes contar cómo hilar pues, los 2600 con el teórico y en qué momento se encuentra y se logra volver hermanos estas imágenes, estas figuras flotantes. Digamos que yo me acuerdo un momento cuando yo estoy construyendo vampiros en la sabana, yo en esa época no había celular en la cámara, era en análoga, ¿no? Entonces si uno quería hacer un retrato de una persona que está en la calle, uno no
voy a decir lo que lo llamaban porque también era una época del país en donde la docencia era compleja, ¿no? Nadie le daba el teléfono. Entonces yo cargaba una cámara fotográfica siempre prestada del amigo de la universidad en mi cartera. Y si yo me encontraba contigo y yo pensaba que tú eras un filo de la serie, yo ya conocía un poco la ciudad y como lugares donde podía tomar los retratos y iba inmediatamente a tomar como esas fotografías. Me acuerdo una en especial que fue la que me hizo como empezar a pensar eso que tú dices, en la que íbamos en un transporte tenaz a séptimo para llegar al Museo de Chicó, que si se acuerdan la arquitectura del Museo de Chicó es como un castillo. Íbamos hablando de eso y ella me dice, la chica fotografiada, ella quiere vivir en Bogotá. A mí me gustaría mucho vivir en Noruega, en Suecia, con castillos, lagos. Y yo le dije, no, pero si ella marcó con los centros comerciales, o sea, el imaginario de ella venía de las portadas de los discos góticos. Y entonces yo pensé, sería muy interesante convertir a Bogotá en esa ciudad imaginada que viene como de todo un gusto por la música y por esa portada. Y comencé a ser más consciente de esa construcción de esa imagen, que parecían también carátulas de discos, pero de más que no eran editados. Y comencé a pensar cómo Bogotá se podía convertir en eso. Muchas fotos son tomadas yo no me fui a grandes locaciones donde habían dado ni nada de eso. Yo soy en la séptima, al lado de la Javeriana, en Bucanas, acá en la circunvalada, como que yo iba viendo la ciudad y iba pensando, esto parece un paisaje gótico. Y cuando me encontraba una persona, la llevaba a esos lugares que yo ya había como ubicado, si estaba cerca de la zona, como yo fui mapeando Bogotá, por zonas que parecían un paisaje gótico. Eso también habla un poco del encuadre, ¿no? De la fotografía. En la fotografía hay unas cosas que son políticamente importantes, como encuadrar. Encuadrar es una postura política y filosófica, porque el que queda dentro y el que queda afuera construye una realidad. Y esa realidad se construía con encuadrar. Ahí aparece como esa primera idea, no sé si por ahí va la cosa. El cambio climático y él viene a grabar esa idea y culmina como en un documental donde relaciona muchas de las publicaciones que están acá, pero también como con mi pensamiento, como es mi casa, cómo yo me relaciono con lo natural, con lo animal, y cómo quizás la forma de vida de un artista se despliega también en la obra, como que se sale de sus márgenes, que es un poco estos dibujos que se salen del límite un poco del dibujo y se expanden, como también incitando a que tu postura o la forma en que tú habitas este planeta, mundo en relación con lo vivo y lo no vivo, hace parte también